El descansado de Sol y Leví. Qué lástima que todas estas personas no están con nosotros ya, ni Soli, ni Esther Aflalo, ni muchos más. Pero nos apañaremos y esto es lo que hay. El descansado de Sol y Leví siempre decía que la jaquetía se está muriendo de la risa. No haya mal que pase eso. Wala Kiferas, mal Daniel Jalfón, que vida larga y dichosa tenga, nos va a mostrar con sus escritos el contrario. Zama, que la jaquetía está muy viva y jaireada. En mi portal de Voces de Jaquetía se topan unos sketches de Daniel. Lo que le place es tomar un tema, a un cuento, a un cantar y darle una vuelta humorística. Y esto lo va a hacer con los romances Gerineldo y La hermana cautiva. O a quien nos diera el mazal de Gerineldo es la demanda de Daniel. Daniel Sí, Moshe aquí Daniel estoy. Halfon Aquí estoy, es, aquí estoy. es hijo de Alberto y Simonita Bentata, mas su abuelita le llamaba mi bueno Mosé. No, no, no me llamaba así. Me llamaba lo bueno mío de Mosé, que no es lo mismo. No es mi bueno Mosé. Lo bueno mío de Mosé, así me Lo llamaba. bueno, perdona. Ah, pero ahora ¿Qué, estás, Ben qué Abdallah. diferencia? Claro que sí. Ah, las cosas como son. Bueno, ¿puedo seguir? Claro que sí. Gracias. Nacido hace 60 años en Casablanca, entonces que 100% forastero, Y bávaro. no, Descendiente en séptima generación del Saddik de Tetuán, Rebi Ishaq Ben Walid. Zehutó llegué Matagel. al Alem. Amén. Y en sexta generación de Rabbi Abraham Halfón de Haifa, miembro de la Asociación para la Renovación del Cementerio de Tetuán. Daniel mora en París desde hace 40 años y trabaja en el sector de la tecnología la más alta. Es casado con Agnes de origen tunecina, padre de dos varones, Benjamín y Adrián. Todavía solteros. Y por eso Daniel nos pide de introducir unas alazbas para desposar a sus hijos. Bueno, Exacto. su credo es, no hay nada más que el Dios. Y a mí me parece que tiene otro credo, no hay nada más que la familia. Ferasman, Daniel, antes de la versión jaquética espabilada tuya, Oro y yo lo vamos a cantar como el Dios manda y vendrás tú y abrirás las orejas con tu versión. Oro, por favor. Eso por causa Esta es la que versión de Reina no pudo Gerineldo que venir hoy. cantábamos en mi grupo Gerineldo, ¿sí? Porque hay varias versiones siempre. Bueno, yo no tengo de esas voces de líricas para cantar, así que es el que hay, ¿eh? Sí. Quien tuviera tal fortuna para ganar lo perdido, como tuvo Girineldo mañanita de domingo, limpiando paños de seda para dar al rey vestido. Mirándole está la infanta desde su alto castillo. Girineldo, Girineldo, mi caballero pulido, ¿quién te me diera esta noche 3 horas a mi servicio? Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. Yo no burlo, Girineldo, que de veras te lo digo. ¿A qué horas daré, señora? ¿A qué horas vendré al castillo? A eso de la medianoche, cuando el rey está dormido.
No, medianoche ya es pasada, Girineldo no ha venido. Mal allá tu Girineldo, quien amor puso contigo. Ella en estas palabras a la puerta han combatido. ¿Quién es ese o cuál es ese que a mi puerta se ha atrevido? Gineldo soy, señora, que vengo a lo prometido, que de besos y de abrazos el sueño les ha vencido. Ellos en el dulce sueño, el buen rey que ha consentido, encontró a los dos durmiendo como mujer y marido. ¿Qué haré de mi paisano? ¿Qué haré de mi mezquino? Si matare a Girineldo, mi reino será perdido. Si matare yo a la infanta, viviré con su suspiro. Más vale que mire y calle y no lo diga ninguno, como la mujer que tapa las faltas de su marido. Y otro día en la mañana las ricas bodas se armarán. Qué Hazaku bonito cantas. Baruch. Qué bonita voz que Bueno, tienes hoy. ahora sí, las palabras de ti, Daniel. Oiremos tu versión. Ahí va. Esta versión que yo tengo, la hice una vez cuando estábamos con el COVID, que estaba ahí perdiendo tiempo. Unos días eran largos como Tanit y Chavea. Me metí ahí en los varios cuentos, a ver cómo podía sacarle un comentario de tantas canciones que conocía, oí de mis abuelas, de Esther Ventata y de Oro Jalfón, Zichron Libraja, que siempre repetían, este o esta tiene la suerte de Gineldo, cuando hacían referencia a una persona a quien siempre le sonría el buen Mazal. Ya sabía que este Gineldo era un personaje de romance escrito en castellano viejo, atortullado, del tiempo del Zemán, como el de la Haggadah en español, que vendía Abraham Tangil, el del criollo, de la judería de Tetuán. Algunos ya tienen Haggadah traducido todavía que existe de esa famosa, de ese tiempo, una Haggadah que valía una peseta. Todavía tengo una en casa, seguramente. Pero finisteis viendo que nos cantó ahorita con ese dichoso Gineldo. Lo mejor es que os doy explicaciones en una buena jaquilla nuestra. Gineldo era un paje preferido del rey que tenía solo una hija. Como se podía suponer, la hija del rey se enamoró de este paje que era un gigal pintado, y al alquilar, esta jalufa, chetneada y jaireada, pidiéndole a Gineldo que venga a encontrarla en sus aposentos a las tantas de la noche, mientras que el amargo de su padre, el rey, estaría sonriendo. Primero Gineldo creyó que la hija del rey se estaba mejorando de él, pero la entidad insistió tanto hasta que le prometió que él se reuniría con ella esa misma noche. O ya son más de las 2 de la noche y Gineldo no aparece. La hija del rey está Mejnun, porque este malogrado aún no ha venido. Al-Arra, Gineldo toquea la puerta de su habitación y apenas abre la puerta, y se chatean los dos en la cama, pasando la noche en vela. Halqueados de tantas choclivas hasta las negras horas, por la mañanita los cuerpos genean y finalmente a los dos los lleva el sueño. Pero al mismo tiempo el rey tiene una pesadilla, soñando que no hayan mal, le quitan su trono y que unos bandidos se haftean su hija querida. Entonces el rey se despierta, espantado, llamando y buscando desesperadamente a Gineldo, su paje querido. Como no lo encuentra, va a la habitación de su hija, por la guisera que ve ahí, por la guisera. De tanto mal se le hace la vida trampantoso, porque ahí los encuentra los dos, en cuero, dormidos, lesqueados, uno encima de la otra. Ah, mi bueno, qué hashuma, qué hasdifut. Al rey le entra una genía
y un caas no te digo, pero está muy enchaulado y guajleado, porque no sabe qué voy a hacer. Degollar a su paje que crió como su propio hijo, o explicar a su hija única y se queda sin descendencia para su reino. Realmente, como buen jajam y buen rey que era, no se enchirió y se dijo que tenía que ir de vagar con la decisión que iba a tomar. Ancina, ¿qué es lo que hizo? Solo nesleó su espada entre los dos cuerpos dormidos para que estos malogrados sepan que ya estaba al corriente de ese guisdor que habían hecho. 3 horas más tarde, después de haber mecheado en su cama, la hija del rey se despertó y abriendo los ojos se espantó cuando vio la espada de su padre plantada en medio de la cama y fetneó que el rey estaba al corriente de todo lo que había sucedido. Se enfleó a Girineldo, que dormía, explicando la amla que había pasado y sobre todo metiéndole jaljalás para que se escape deprisa y se esconda. ¿En qué hija me mejaré? ¿Y dónde voy a escaparé? Si todas las tierras de alrededor son de tu padre, le preguntó Girineldo. Ella le dijo que se escape por el jardín del palacio, fingiendo que estaba Zama recogiendo flores si se topaba con alguien. Como buen amante que era la hija del rey, le dijo que también sus destinos ya estaban liados, cuáles eran las consecuencias. Huyendo por el jardín, Girineldo se topa con el rey, a quien le sugiere que le mate, cuando el rey le dice que le había visto con su hija en esa preta intimidad. A eso que aparece la hija del rey desconsolada, suplicando a su padre que en vez de matar a Girineldo, le permita desposarle, porque, o si no era Ancina, ella también se mataría. ¿Entenditís? Aquí está la suerte de Girineldo. Cómo se le alza al Mazal. De pajes cusimizado, Hasimazal se transforma en un príncipe heredero, esposando a una Anazba, hija del rey. Ancina, que nos cumplan todos nuestros deseos y tengamos todos la misma suerte que Girineldo. Amén y amén. Amén y amén. Cuando lo sabemos, uno nace con estrella y los otros desestrellados. Con Como razón huevos. dijeron tus tías, ¿quién nos diera el Mazdal de Girineldo? Exactamente. Sí, ahora, como reina, la hacemos de falta, voy a cantar yo La hermana cautiva para que tú empezarás, seguirás con tu versión. Yo también oro, no soy cantadora y bueno, haré lo máximo. Así. Toda la mañana yo hice así. Una tarde de verano pasé por la morería y vi un amor alabando al pie de una fuente fría. Yo la dije mora bella, yo la dije mora linda, deja beber mis caballos de estas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, que me cautivaron moros días de Pascua Florida. Si quieres venir conmigo, a España te llevaría, y la ropa el caballero, donde yo la dejaría. La que es de seda y grana, en mis caballos iría, malo que no sirva nada, por el río tornaría. Al llegar en casa sus padres, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda. Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa vos traigo a una hermana mía. Alicia, me gusta de mandar aquí una voz de verdad, 100%, muy bonita voz. Gracias. Como nona, seguro que tus nietecitos estarán encantados de oírte cuando cantas. La verdad es muy dulce, muy agradable. Gracias. Claro que sí, ¿cómo no? Mira, entonces,
en esta Sí. canción, para mí una frase que me entondí con esa frase. Ahora vos lo voy a meldar. O habéis oído y entendido, la historia es la de un caballero español que está mecheando con su caballo, una tarde de verano. Pasando por la burraquía, en el barrio de la Adama, si preferís, veía una mezquina que está jabonando una ropa al pie de una fuente fría. Él la chufé atraído Zama por su belleza. Yo pienso también que por sus nalgas y su hondón, debido a la postura que tenía que tener al estar jabonando. El Bada se cree que es una goya, una mora, si preferís, y le pide agua para su caballo. La Zorbía le responde que es ajena y que por negro mazal los moros la haftearon a su familia cuando era todavía una mancebita en casa de sus padres, un día de Pascua del Shahenim. El caballero chetneado le dice, jala que era mi suerte. Con esta asba endiamantada me voy a desposar y no con los tachores, los ajebes, las sharfas con los cuales mis padres me quieren escotbear. Jairado el caballero le propone a la Shahena llevarla con él a España. Ahora aquí están embebecidos con este jbar que os puse en el ambiente. Viene la frase más insólita de la canción. ¿Qué le responde la Shahena al proyecto del caballero de llevarla hasta la ropa caballero? ¿Dónde yo la dejaría? La que está jabonando. Agua nunca tal miri. Lo va yo y se pierde. ¿Qué respuesta es esta? Agüití, a la entontada, oje al pintado. Le propone liberarla, salvarla de los mallogrados, desposarla, hasta el mazal, la libraonek de vida. Y esa jamora solo se jasbea lo que va a hacer con esa ropa. Está solo enxolada o ajleada lo que va a hacer con esos trapos que está jabonando. Al más en Barujú. Parece que al vivir con tanto tiempo con los goyim se le mezcló el meollo a esa dichosa. Agua, no nos quede para tal. ¿De esta ropa acaso estamos hablando de la Juar, de la hija de Hassan del Banco? Seguro que deberían ser los trapos pretos, quefseados, que esta amarga estaría jabonando. Así le contestó el caballero, de esta jabore de ropa, lo mejorcito, que es de sed de grana, irá a mis caballos. Para lo que no hay menester, se jatea al río. Para quedar con la historia, vos voy a contar el final. Finalmente la asba sentó cabeza y se fue con el caballero. Algo llegando a las tierras donde vivía el caballero, la mezquina se pone a llorar. Cuando el caballero le pregunta por qué hubo esos lloros desconsolados, ella le responde que reconoce el Uruguay donde su padre venía a casar con su hermano Alejandro. El caballero, con mucha jojma, petina y se dice, muy farján, en vez de desposarme, recupero, tenete y buena, a lo bueno viene mi hermana, y hemos bien hasteado y tostado los malogros de los moros. Colorín colorado, aquí se acaba la historia. Qué bonito, qué espabiloso. ¿Con quién te vas a ocupar ahora? ¿Con cuál canción? Yo, Dajade, Para el futuro, para el futuro. todavía tengo repertorio de canciones y se encontrar nuevas. Si esto os gustó, con mucho placer, repetiremos la experiencia varias y varias veces. Ok. Además, con gente tan joven alrededor de este panel, seguro que vamos a animar a la gente para que venga más. ¿No te parece, Alicia? Sí, ¿por qué no? Bueno, gracias. Mira, ¿Sabes? justo una Mira, cosa, también, perdón, justo, Alicia, quería aquí empezar un mensaje muy importante. Yo tengo una obra para la cual milito mucho, que es el cementerio de Tetuán, en el que estamos renovando. Todas las tumbas las sacamos de la nada. Había muchas tumbas de hace cientos y cientos de años, y si hay gente que quiere dar un poco de dinero, no quiero recordar dinero, recuperar aquí dinero, pero es una obra verdaderamente muy importante que estamos haciendo para tener un museo al aire libre de toda la gente que era gente enterrada en Tetuán y que siguen el cementerio está perfectamente. ¿sabes qué? Tengo una sugerencia. Dime. Mándame el texto, yo lo mandaré a todos en mi lista. ¿Te parece? El texto de que el texto de Lo que dices ahora. no texto no, Vamos texto a no, seguir con el humor, no queremos más. queremos chavos, no texto. Ok, gracias, Daniel.